Sin más que prevenir, damos inicio entonces, siendo las 3 de la tarde, a la vista de la causa rol R18-2019, caratulada Gervana del Carmen Velázquez Moraga y otros con la SMA. En primer lugar, el tribunal va a solicitar a los abogados de las partes que se identifiquen con su nombre completo, su cédula de identidad e indiquen el nombre de quien están representando. Gracias, presidente. Mi nombre es Ricardo Andrés Durán Mocosén. Mi ruta es 13.307.792-8 y lo hago en representación de los denunciantes, vecinos de Coronel. Mi nombre es Catarina Bushman Bergmeister, RUT 16.831.666-6 y vengo en representación de la Superintendencia del Medio Ambiente. Mi nombre es Matías Montoya Tapia, mi ruta es 13.232.975-3 y vengo en representación de la empresa Colbún. Perfecto, muchísimas gracias. El tribunal le comunica a las partes, tal como había señalado precedentemente, que esta audiencia va a ser grabada, va a ser registrada y copia de esta grabación va a quedar disponible en el sistema de gestión de causas con posterioridad a la audiencia. Reitero entonces la importancia de asegurarse que sus micrófonos estén encendidos a propósito de esta grabación. Bien, vamos a solicitar al señor relator entonces que dé inicio a su relación. Gracias, señora presidenta. A fojas 1 y siguiente, el abogado señor Ricardo Durán Mocosén, en representación de 998 personas, interpuso recurso de reclamación del artículo 17, número 3 de la ley 20.600 en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente por la dictación de la resolución exenta número 1275 de 4 de septiembre de 2019, que ordena el archivo de las denuncias presentadas por el referido abogado respecto de lo que éste considera son ciertos incumplimientos en que había incurrido Colbún S.A. en la ejecución del proyecto complejo termoeléctrico Santa María. En ese sentido, debe tenerse presente que una resolución de archivo similar referida al mismo proyecto y los mismos denunciantes, a saber la resolución exenta número 489 de 25 de mayo de 2017, fue reclamada en este tribunal en la causa rol R53 de 2017 y que por sentencia de 22 de enero de 2018 se acogió parcialmente la reclamación, ordenando a la superintendencia iniciar un procedimiento sancionatorio por la presunta infracción a la RCA del proyecto, dada la instalación de equipos diferentes a los autorizados y por la posible elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental en la modificación y sobredimensionamiento de la chimenea en relación con la construcción de una sola unidad de 370 MW en lugar de 2 unidades de 300 MW cada uno como se había evaluado. Dicha sentencia fue objeto de recursos de casación y finalmente la Excelentísima Corte Suprema, en causa rol 3470-2018, por sentencia de 19 de julio de 2019, acogió dichos recursos al considerar que la orden de iniciar el procedimiento sancionador determinaba el contenido discrecional del acto administrativo, vulnerando la prohibición del artículo 30, inciso final de la ley 20.600, y en su reemplazo, si bien mantuvo la referencia a los dos hechos denunciados que este tribunal estimó podrían constituir infracción, ordenó investigarlos para determinar si existía mérito suficiente para formular cargos. Como las sentencias del tribunal causan ejecutoria, la Superintendencia de Medio Ambiente procedió a formular cargos a Colbún por los dos hechos que este tribunal estimaba podrían ser constituidos de infracción. Durante dicho procedimiento consta en auto que Colbún S.A. efectuó descargos y acompañó pruebas al respecto y que la SMA solicitó y obtuvo del SEA pronunciamientos vinculados con las modificaciones introducidas al proyecto original, los que no serían cambios de consideración y por tanto no debían ingresar al CIA. Sin embargo, tras pronunciarse la sentencia de casación y en cumplimiento de la misma, la superintendencia dejó sin efecto la formulación de cargos y derivó los antecedentes recabados durante el procedimiento sancionatorio inconcluso a su división de fiscalización, la que emitió el informe DFZ 2019-1532-8 RCA, a partir del cual se adoptó la resolución reclamada que archivó las denuncias. En lo que se refiere a la resolución reclamada como tal, el reclamante indica que en la misma, respecto a la instalación de equipos distintos a los autorizados en la RCA, la SMA considera que no se trata de una infracción en sí misma, pues únicamente se centra en sus consecuencias, esto es, que no se supera la norma de emisión de termoeléctricas, que implican una condición ambiental más desfavorable a la evaluada, pues se evaluaron y autorizaron 700 MW, y que de acuerdo a lo informado por el SEA, estas modificaciones no constituyen cambios de consideración, por lo que no ingresan al CIA.
Entendiendo la SMA que lo que se denuncia son infracciones de la RCA, en realidad son modificaciones de proyecto que no tienen la entidad suficiente para levantar cargos. Además, en lo que respecta a la instalación de una chimenea distinta a la autorizada en la RCA, nuevamente la SMA considera que no se trata de una infracción en sí misma, pues la modificación estaría cubierta por una consulta de pertinencia negativa de la Corema de Biobío de 25 de enero de 2010, además de que el informe del CEA indicó que no es un cambio de consideración. Pues al comparar emisiones autorizadas con las emisiones reales, estas son inferiores a las evaluadas y proyectadas en el estudio de impacto ambiental. Pero dicho razonamiento, objeta la reclamante, ignora que se ha determinado judicialmente que Colbún S.A. en la consulta de pertinencia resuelta el año 2010 no habría proporcionado información fidedigna sobre la potencia que se instalaría en cada unidad, por lo cual dicho pronunciamiento no puede ser considerado al momento de resolver. Siendo así, indica que la resolución reclamada carece de motivación, pues no se pondera el hecho mismo de la instalación de equipos diversos como una hipótesis infraccional, sino que razona respecto de sus consecuencias, lo que no sirve para determinar si los hechos denunciados constituyen una infracción. Añade que, tratándose de hechos que la SMA reconoce como desviaciones formales de la RCA, la decisión de archivar las denuncias está sometida a un estándar reforzado de motivación, pues se trata de un acto administrativo que disminuye la protección ambiental. Así las cosas, considera que la resolución reclamada carece de integridad y autosuficiencia. Además, considera que la resolución reclamada es ilegal, pues se funda en informes acompañados por el titular y en los pronunciamientos del CEA, que fueron realizados en el marco de un procedimiento sancionatorio que fue dejado sin efecto, por lo que la SMA no puede escoger parcialmente que queda vigente el procedimiento sancionatorio, siendo que en realidad todos los antecedentes que en ello existen pierden vigencia. Por último, sostiene que los hechos denunciados constituyen infracciones del artículo 35 de la LOSMA, pues cumplen con la descripción ahí hecha de las mismas, añadiendo que se trata de modificaciones a un proyecto que, dadas las características del mismo, requiere evaluarse por estudio de impacto ambiental, por lo que se trataría de una infracción que clasifica como gravísima, según el artículo 36, número 1, letra F de la LOSMA, o a lo menos grave, según el artículo 36, número 2, letra D de la misma ley. Por lo tanto, solicita que se anule la resolución reclamada y se ordene a la superintendencia que continúe con las indagaciones o en subsidio lo que en derecho corresponda, todo esto con costas. A fojas 583, la superintendencia, la reclamada, evacúa informe acompañando copia del expediente administrativo y solicitando el rechazo de la reclamación. Sostiene que, tal como se indicó previamente, tras el fallo de este tribunal, procedió a formular cargos a Colbún por los hechos relacionados con la instalación de equipos distintos a los autorizados ambientalmente, incluyendo una unidad con 370 MW, así como una chimenea con dimensiones superiores a las autorizadas. Agrega que en dicho procedimiento ofició al CEA, que informó que ambas disconformidades no eran cambios de consideración. Añadió que Colbún, Sociedad Anónima, acompañó modelación de emisiones y modelación de calidad del aire para los años 2015-2017, y añadió que una vez notificada la sentencia de la excelentísima Corte Suprema que reemplaza la orden de este tribunal de formular cargos por la de investigar los hechos que podrían constituir infracción, procedió a dejar sin efecto el procedimiento sancionatorio y remitió los antecedentes probatorios obtenidos durante el mismo a su división de fiscalización, la que emitió el referido informe de FZ 2019-1532-8 RCA, a partir del cual se adoptó la resolución reclamada que archivó las denuncias. Sostiene la reclamada que los hechos constatados, esto es, la instalación de equipos y chimeneas distintas a los evaluados ambientalmente y autorizados en la RCA, constituyen desviaciones formales de esta, que no tienen la capacidad de generar impactos de relevancia ambiental. Añade que el titular puede hacer cambios y solo debe sancionarse si, según el artículo 35b de la LOSMA, constituye una modificación de proyecto que corresponda con un cambio de consideración, o si, según el artículo 35a de la LOSMA, constituyen un incumplimiento con relevancia ambiental. En ese sentido, sostiene que tal criterio ha sido reconocido por el dictamen número 13.758 de 23 de mayo de 2019 de Contraloría General de la República, donde se estableció que la superintendencia tiene un margen de apreciación para formular cargos, si logra fundamentar que no tienen relevancia ambiental. En aplicación de dicho criterio, sostiene que la unidad construida cumple con la norma de emisión de centrales termoeléctricas y no supera las emisiones evaluadas ambientalmente, porque la evaluación original considera 2 unidades operando simultáneamente cada una de 350 megawatts, lo que sumaría un total de 700 megawatts, siendo que en los hechos solo se construyó una unidad de 370 megawatts, efectivamente con equipos distintos. Y también sostiene que respecto de la chimenea, el titular cuenta con una pertinencia de ingreso de 2010, que indicó que dicha modificación no debía ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, sino que las modelaciones hechas con datos reales de emisiones durante la operación del proyecto avalan
que no se afecta a la calidad del aire y además responden a la objeción respecto de que la modelación hecha para la antedicha pertinencia no consideró el aumento de 20 megawatts en la unidad que luego sería construida. Por lo tanto, la resolución reclamada estaría debidamente fundamentada, debiendo rechazarse la reclamación. Por último, a fojas 20.797, Colbún Sociedad Anónima, tercero coadyuvante de la reclamada, sostiene que la SMA tiene la discrecionalidad para que respecto de una denuncia decida si la archiva o por el contrario procede a formular cargos. Además, indica que el proyecto fue evaluado favorablemente para 2 unidades que suman 700 megawatts. En consecuencia, todas sus medidas de mitigación, compensación y reparación se encuentran establecidas para ese marco de operación. Añade que, a pesar de lo establecido en la RCA, los proyectos efectivamente pueden ser modificados a través de consultas de pertinencia. Agrega además que el presente caso es distinto al caso de la central Bocamina 2, pues allí solamente se evaluó una sola unidad de 350 megawatts y luego se construyó una de 370 megawatts, lo que no es lo que ocurre en este caso. Por último, sostiene también que con la información presentada, la resolución reclamada está debidamente fundamentada y, por tanto, debe rechazarse la reclamación con costas. Eso es todo. Muchas gracias, señor relator. Por concluida entonces la relación, a continuación vamos a solicitar a los señores abogados, la señora abogada, que en el momento de realizar sus alegatos eviten referirse textualmente a elementos que ya estén contenidos en el expediente, precisamente porque ya son de conocimiento del tribunal, y que aprovechen el precioso tiempo por el cual ustedes se han anotado. Entonces, conforme a lo anunciado por la reclamante en este caso, que está representada por don Jorge Mocosén, usted tiene 20 minutos para alegar. Puede comenzar su alegato. Es Andrés Durán Mocosén. Con la venia de este ilustre tribunal, alego en estos autos solicitando que se acoja la reclamación ya contra la resolución exenta 1275 por haberse apartado esta de la legalidad y ser arbitraria. Explico. Se han transgredido los principios de derecho administrativo como la motivación del acto. En 37 hojas en la que consta esta resolución exenta, solo en 4,5, o sea, 4,5, se refieren a los hechos que tanto el tercer tribunal ambiental como la Corte Suprema obligó a hacer. Los antecedentes datan de hace mucho tiempo, el 2015, cuando se hizo una denuncia acá por 8 incumplimientos, de los cuales la superintendencia desestima todos. Y ahí surge la reclamación ROL 53, que es donde se ataca la resolución exenta 489. Ahí este ilustre tribunal determinó ordenar a la superintendencia efectuar un proceso sancionatorio por haber instalado equipos distintos a los autorizados. También investigar la posible elusión. Y ordena la medida básica de no sobregenerar más de 350 megawatts. Esto es sumamente importante. Contra esta se alza tanto la superintendencia como Colbún, con recursos de casaciones formales y de fondo. Se rechazan las de forma, se acogen las de fondo. Paradójicamente, estos dos recursos eran iguales. De este modo, ya la Corte Suprema resuelve, ¿no es cierto?, mantener el reclamo del tercer tribunal. No es que lo haya modificado, porque cuando leemos los escritos de los contrarios, nos encontramos como que no hubiese pasado nada, que la resolución de la causa ROL 53 no hubiese existido. Y no es así. La Suprema, la excelentísima Corte Suprema, ordena a la superintendencia agotar todos los estudios y antecedentes de una manera clara y precisa para determinar si existe incumplimiento de RCA de acuerdo a los equipos instalados y de acuerdo a la chimenea instalada. Pero no sin antes un ministro, que es el ministro visitador acá, el ministro Prado, y el abogado integrante Paradichino, no estuvieron de acuerdo con los considerandos, ya 32 a 42 de la sentencia de la excelentísima Corte Suprema, y estaban por mantener la medida que este tribunal había determinado, que era la suspensión de no superar más de 350 megas. Eso en aras de la certeza. Pues bien, ¿cuál es el problema de la resolución que se está atacando, la 1275? Es que luego en estas 4 hojas y media
la Superintendencia de Medio Ambiente señala que es correcto, se instalaron equipos distintos, un transformador, una turbina, un generador sincrónico y una chimenea de mayor potencia. También se instaló, da por cierto que se instaló una chimenea de 130 metros en circunstancia que era autorizada de 90. Pero señala que estos elementos ya estarían bajo la fórmula de que no producirían, la palabra precisa no constituiría cambio de consideración y serían mejoras ambientales. Pues bien, ¿a la luz de qué? Respecto a los equipos. De que estos equipos, al ser una mejora, no generarían más emisiones que las autorizadas y tampoco sobregenerarían. Pero aquí existe una confusión, porque lo que se está reclamando es respecto a la instalación de equipos y si eso es incumplimiento de RCA, no respecto de las emisiones y no respecto a la sobregeneración, que sería otra posible sanción o consecuencia. Entonces, y respecto de la chimenea, vuelve a darse vuelta sobre lo mismo. O sea que hay una carta de pertinencia de la Corema del año 2010 que le autorizaría instalarla, pero resulta que este ilustre tribunal, en la sentencia del reclamo 53, en el considerando 15º, y también la Suprema lo determinó así, que respecto a esta alegación debe tenerse presente que existe una consulta de pertinencia, ¿no es cierto?, pero en ella no se proporcionaron datos fidedignos. Y el tribunal, porque a la Corema no se le dijo que los equipos eran más grandes que los que estaban autorizados. O sea, una turbina de 370 en circunstancia que era de 350 lo autorizado. Un generador sincrónico más grande, un transformador más grande, que en suma constituyen el corazón de lo que es una termoeléctrica. Esta no es una panadería, es una termoeléctrica. Los vecinos, que son 3.000 los reclamantes en las denuncias, y consta incluso en la resolución exenta. Hoy día comparecemos con 990 por razones de orden práctico y por mandatos, pero esta lucha viene del 2015. Y resulta que estos 3.000 vecinos llegaron a la superintendencia a pedir protección y llegan a este tribunal a pedir que se aplique la ley y se respete el Estado de Derecho, puesto que entendemos que un fallo de este tribunal, más una confirmación de la excelentísima Corte Suprema, debiese ser suficiente para que la superintendencia, en este caso el regulador, formule cargos. Porque si no, no entendemos qué es lo que ha pasado en todos estos 4 años. En Coronel, la situación es compleja. Hay 2 termoeléctricas. Por lo tanto, la certeza para los vecinos es fundamental. En el alegato anterior el presidente me preguntó que qué perseguían los vecinos. En el alegato yo no tenía una respuesta tan clara como la tengo ahora, porque le pedí en la asamblea que me respondieran qué perseguían. Persiguen que se acaben las termoeléctricas. Pero eso es imposible, le dije yo. Entonces, ¿qué es lo que persiguen? Que se acaben los problemas que ellos generan. Ayuden a comprar los remedios que nos dañan. Entonces, llega a dar pena. Y ahí, ilustrísimos tribunales, que estoy acá solicitando que se aplique la ley y se aplique de manera estricta la resolución de calificación ambiental, de acuerdo al artículo 24 del 19.300. O sea, debe aplicarse de acuerdo a lo que se solicitó, y no así, porque se pidió permiso para hacer algo y se construyó otro. De la central termoeléctrica Santa María tiene solamente el nombre hoy día. Y esto lo va a permitir la ley. O sea, cualquier titular para adelante podrá solicitar un permiso y hacer otra cosa, amparándose en un instrumento, por ejemplo, de menor jerarquía como una carta de pertinencia. No debió ser así. Debió cumplirse el fallo tanto de este tribunal como el de la Suprema. Y por eso estamos acá y ese es mi alegato.
Muchas gracias por concluido su alegato. A continuación, y conforme lo anunciado, se presenta la señorita Catarina Puchman y por 30 minutos. Puede dar inicio a su alegato. Muchas gracias, señora Presidente. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a alegar en representación de la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando se rechace el reclamo presentado en contra de esta en todas sus partes y, en consecuencia, se declare que la resolución exenta 1275 es legal y fue dictada conforme a derecho. Sin perjuicio que lo central de este alegato será indicar y dar cuenta por qué la resolución sí se encuentra debidamente motivada. Quisiera primero indicar respecto a la segunda ilegalidad que indica la reclamante, y que se trata de que la Superintendencia habría fundado el archivo en antecedentes que formaban parte del procedimiento sancionatorio y que esto no se podría haber hecho en virtud de que este se había retrotraído. Y al respecto, no entiende la Superintendencia qué es lo que se pretende con esto, si la reclamante pretende que la Superintendencia desconozca antecedentes con los que cuenta o que se dilate el procedimiento y tenga que volver a requerir los mismos, que en este caso corresponden a oficios del Servicio de Evaluación Ambiental y informes respecto a las emisiones que produce el proyecto. Este argumento debe desecharse completamente debido a que la Superintendencia de Medio Ambiente, en virtud del principio de motivación, está obligada a considerar estos antecedentes. No solo debe dictar una resolución fundada, sino que además debe fundar esta resolución en todos los antecedentes con los que cuenta al momento de dictar resolución. Y esto, además, cabe añadir que la Superintendencia no ha elegido cuáles son los documentos y los antecedentes con los cuales debe dictar su resolución, sino que ha ponderado todos los antecedentes. ¿Cuáles son estos antecedentes? Son los antecedentes que la Superintendencia recabó en cumplimiento a lo dictado por la Corte Suprema. Tanto por instrucción de este ilustre tribunal como por la Corte Suprema se requirió a la Superintendencia realizar mayores acciones de fiscalización y así lo hizo requiriendo mayores pronunciamientos al servicio de evaluación y analizando estos informes de emisiones. En consecuencia, se estima que esta alegación de ilegalidad debe ser rechazada. Y ahora sí, respecto a la alegación de falta de motivación que plantea la reclamante, indica que la resolución no estaría suficientemente motivada, ya que rechaza tanto el hecho de que el equipamiento sería distinto al instalado y que la chimenea sería también distinta a la aprobada por la resolución de calificación ambiental 176 del año 2007, y que se pronunciaría simplemente sobre cuestiones consecuenciales como es el cumplimiento o no a la norma de emisión de termoeléctricas o si estamos ante un caso de elusión al CIA. Antes de indicar por qué la resolución en este caso, tanto respecto al equipamiento como respecto a la chimenea, sí realiza el análisis correspondiente, es importante indicar que en este caso la Superintendencia en ambos dos ve que sí hay desviaciones, que efectivamente el equipamiento instalado no es el mismo que aprueba la RCA y que la chimenea efectivamente no tiene otras características que las indicadas en la misma, pero que estas desviaciones son formales, ya que no tienen la capacidad de generar impactos ambientales de acuerdo al análisis que efectúa la Superintendencia. Y así, en virtud del principio de eficiencia y eficacia y en la eficiente e idónea administración de recursos públicos que son principios que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, la Superintendencia de Medio Ambiente, en casos en que no ve que existan impactos ambientales, no se encuentra, no debiese formular cargos. Y así lo ha indicado en el citado dictamen de Contraloría, que me permito citarlo expresamente. Indica, según se observa de los antecedentes tenidos a la vista, la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente de no dar inicio a un procedimiento sancionatorio tuvo una motivación y fundamento racional,
Esto es, se trató de hallazgos menores que no tenían la capacidad de generar un impacto ambiental, por lo que, atendía las consideraciones antes anotadas, su actuar no resulta cuestionable. Así, en estos casos en que nos encontramos ante desviaciones formales, que son desviaciones que no tienen la capacidad de generar impactos ambientales, la Superintendencia entiende que no hay mérito suficiente para formular cargos. Por lo tanto, no entendemos cuál sería en esta circunstancia, no habiendo impactos ambientales, la justificación y la motivación de la reclamante para solicitar que se formulen cargos al respecto. Ahora sí, procedo a presentar el análisis que hizo esta superintendencia respecto al primero de los hechos denunciados que se consideran en este reclamo, y que es que los equipamientos serían distintos a los instalados. Indica al respecto la reclamante que, porque el equipamiento no sería el que está autorizado en la RCA, no se estaría dando estricto cumplimiento a la misma y que, por lo tanto, habrían impactos que no se habrían evaluado. Sin embargo, a lo largo de todo el escrito de reclamación no se observa ni se esboza de forma alguna cuáles podrían ser estos impactos que la superintendencia sí analiza y sí descarta a través de su análisis. Hay que tener en consideración respecto al equipamiento que la RCA 176 del año 2007 aprueba 2 unidades generadoras que en total tienen una potencia autorizada de 700 megawatts. Respecto a estas 2 unidades generadoras se ha construido a la fecha solo una, y que es efectivo que con el equipamiento distinto al autorizado, estas unidades generadoras permiten generar más potencia que 350, pero muy debajo de los 700, alrededor de los 370 megawatts. En relación a esto, entonces, la superintendencia realiza 2 análisis. Si estos equipamientos y mayor potencia pueden constituir una ilusión al CIA, y por otra parte, si estas diferencias en equipamiento pueden por sí mismos ser una infracción a la RCA, de acuerdo a la letra A del artículo 35 de la Ley Orgánica. Respecto a la posible ilusión, ya el año 2017, 2017, la resolución exenta número 15 del Servicio de Evaluación Ambiental indica que debido a que la potencia que se genera se encuentra bajo lo evaluado, es decir, bajo los 700 megawatts, aun cuando una unidad genere más de 350, los impactos se encontrarían dentro de lo evaluado y por lo tanto considera que no estamos ante cambios de consideración. Así, es interesante que el mismo servicio de evaluación, que es el organismo técnico en esta materia, indica que no habrían impactos ambientales contrario a lo que indica la reclamante. En virtud de este pronunciamiento, la superintendencia ha podido descartar la existencia de una elusión por el cambio de equipamiento. Respecto a una posible infracción a las normas, medidas y condiciones que establece la RCA, la superintendencia ha considerado que, existiendo desviaciones, y así se ha constatado a lo largo del procedimiento de fiscalización realizado, existiendo desviaciones, estas tienen carácter formal. Y tienen carácter formal ya que se realizó un análisis respecto a los posibles impactos que pueda generar estas desviaciones. ¿Podemos? Un segundito, señor relator. ¿Estaba anunciado el uso de método audiovisual para esta audiencia? ¿Me permite un segundo? Vamos a ver si se autoriza, porque no estaba contemplado.
vamos a dar traslado inmediatamente a la contraria para ver si tiene algún inconveniente respecto al uso de apoyo audiovisual. Presidenta, lo que ocurre, ministro, está circunscrito a si la instalación de equipos distintos a los autorizados es infracción y a la chimenea, no a la sobregeneración ni a la potencia de los equipos, ni ninguno de esos. Parte considera que... ¿Sobre qué versa el contenido de su presentación? El análisis que se realizó, obviamente que es el elemento que permitió a la superintendencia descartar impactos y que por ello califica de desviaciones formales las desviaciones por cambio en el equipamiento y en la chimenea. ¿Usted considera algún tipo de apoyo audiovisual antes de pasar a su alegato? Son datos que se encuentran en el expediente, era para mostrarlos, de lo contrario. ¿Cuál es la pregunta, ministro? ¿Usted considera el uso de medio audiovisual durante su presentación? No. Sí, no. Muy bien. Al lugar a su solicitud, con la prevención de que cualquier elemento ajeno al expediente no va a ser considerado por el tribunal al momento de sentenciar. En primer lugar, hacer la prevención que los datos y los gráficos que se mostrarán acá forman parte del expediente. Su origen son los informes que presentó Colbún tanto a la Superintendencia como al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y que han sido analizados y fueron ponderados tanto por la Superintendencia como por el Servicio de Evaluación para efectos de descartar que las modificaciones que se realizaron y que no se encuentran amparadas en la resolución de calificación ambiental generen impactos ambientales y hayan generado mayores emisiones que las consideradas en la evaluación. Entonces, en primer lugar, encontramos que se realizan comparaciones entre las emisiones máxicas anuales consideradas en la evaluación con las reales declaradas en el sistema de información de centrales termoeléctricas. Como se observa en el primer recuadro, el EIA consideraba emisiones muchísimo mayores que las que realmente está generando la central termoeléctrica. Así, incluso si comparamos las emisiones reales con las emisiones de una de las dos unidades, es decir, pues ya que se considera que solo una fue construida, las emisiones, como se observan en los gráficos, son muchísimo menores. Y en virtud de eso, las emisiones, se puede concluir que las emisiones reales son sustancialmente menores y, en consecuencia, las modificaciones no habrían sufrido impacto, no habrían generado impactos ambientales no considerados en la evaluación. Aquí, en este siguiente gráfico, se observa solo respecto al SO2 y NOx, que en el EIA consideraban cantidades muchísimo mayores a las que, en efecto, se emiten con el equipamiento que está instalado. Y en este tercer gráfico da cuenta de lo mismo, comparación de MP10, de las emisiones que se evaluaron versus las emisiones reales, que son las que han sido declaradas a esta superintendencia y que por lo tanto, en base a esto, la superintendencia rechazó que el cambio de equipamiento fuera una infracción.
Así es un error considerar, como hace la reclamante, que nosotros, que el análisis que hizo fue en cumplimiento o no de la norma de emisión de termoeléctricas. Se consideraron los datos que se reportaron para informar sobre el cumplimiento de las normas de termoeléctricas, pero estos datos se analizaron en relación a la resolución de calificación ambiental y la evaluación ambiental realizada. Eso al respecto. Y por otra parte, respecto a la chimenea, efectivamente también se consideró que la chimenea se encuentra aprobada de forma distinta a la instalada, pero en este caso encontramos que existe una pertinencia cuya resolución por parte del Servicio de Evaluación Ambiental indica que no es un cambio de consideración y que como tal no debe ser sometida a evaluación ambiental de forma obligatoria. Ahora bien, esta pertinencia se ha cuestionado porque los datos considerados en ella no habrían sido reales, porque no se habría considerado el aumento de potencia. En virtud de esto, la Superintendencia de Medio Ambiente solicita un nuevo pronunciamiento al Servicio de Evaluación Ambiental, y se le entregan todos los datos y nuevas modelaciones y los nuevos informes de emisiones que presenta el titular. Ante ello, el Servicio de Evaluación Ambiental realizó un extenso análisis para desestimar cada una de las causales de ingreso al CIA de las modificaciones que se realizan a los proyectos, de acuerdo establece el artículo 2, letra G del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Así, rechaza todas las causales y es interesante el análisis que hace el Servicio de Evaluación Ambiental en relación a los impactos del proyecto, ya que rechaza que las modificaciones a la chimenea, considerando los aumentos en la potencia de esta unidad, puedan generar impactos ambientales, y para ello considera las modelaciones realizadas y las modelaciones lo que hacen es comparar dos escenarios. Por una parte, el escenario de las emisiones que fueron consideradas en la evaluación ambiental con las dos unidades generadoras, y luego el segundo escenario son las emisiones de la central con las modificaciones en las chimeneas y el aumento de potencia. Con las modificaciones en las chimeneas. Y así, esta modelación hace un análisis en todos los receptores que fueron considerados en la evaluación ambiental, y el Servicio de Evaluación Ambiental lo que concluye al respecto es que no hay una implicancia ambiental, ya que la calidad del aire se mantiene o incluso disminuyen las concentraciones en todos estos cuerpos receptores. Y esto se observa tanto en las concentraciones de MP10 en todos los receptores. También en la siguiente imagen da cuenta de cómo los cambios de concentración de SO2 disminuyen las concentraciones en todos los receptores, no de forma significativa, pero hay tendencia a la baja, y lo mismo pasaría con las concentraciones de NO2. En virtud de ello, se concluye el Servicio de Evaluación Ambiental que no hay modificaciones sustanciales en los impactos, y descartando también todas las otras causales que pudieran implicar que existen cambios de consideración, resuelve que el proyecto, que las modificaciones a la chimenea no tienen que evaluarse ambientalmente de forma obligatoria. Sin perjuicio de esto, la Superintendencia presenta al Servicio de Evaluación envía un nuevo oficio solicitando se pronuncie el Servicio de Evaluación expresamente sobre las alegaciones de la reclamante, porque esta indica que los antecedentes que se tuvieron a la vista no serían válidos. Y a ello el Servicio de Evaluación responde indicando por qué sí serían válidos. Indica que la modelación, el modelo ARMOD utilizado es de los que el servicio recomienda utilizar, y que en este caso además es pertinente porque es el mismo que se utilizó en la evaluación ambiental, por lo tanto permite hacer la comparación adecuada.
Y además reitera que en este caso las modificaciones tanto a la chimenea como a la potencia no implican un cambio de consideración que deba obligatoriamente ser evaluado. Y por último, indica que los datos considerados para hacer las modelaciones son efectivamente coincidentes con los datos que se revisaron. Por lo tanto, descarta de plano todas las alegaciones que ha hecho el reclamante en esta causa. Ante ello, considerando tanto los antecedentes que presenta, o las ponderaciones que hizo el Servicio de Evaluación Ambiental, como los análisis de estos datos de emisiones realizados por la Superintendencia de Medio Ambiente, se permitió tanto descartar una posible elusión al sistema de evaluación de impacto ambiental, como también nuevamente se descarta que el hecho de instalar la chimenea de mayor altura y con características distintas pueda implicar una infracción directa a los contenidos de la RCA de acuerdo al artículo 35 letra A, porque también se considera que sería una desviación formal. Así, de acuerdo al mismo la resolución de Contraloría, no sería obligatorio para la Superintendencia formular cargos al respecto. En virtud de todo esto, consideramos que la resolución 1275 de 4 de septiembre del año 2019 se encuentra debidamente fundada, y en virtud de ello se solicita que se declare su legalidad y se rechace el reclamo presentado en todas sus partes y con expresa condena en costas. Muchas gracias por concluido su alegato. Corresponde a continuación y conforme al enunciado entonces al tercero coadyuvante de la reclamada, el señor Matías Montoya, y usted tiene también 30 minutos para su alegato. Puede comenzar. Muchas gracias, Presidencia. Con la venia de este tribunal, en representación de la empresa Colbún y en mi calidad de tercero coadyuvante, inicio mi alegato. Como bien lo señaló el relator, bueno, acá lo que se está discutiendo en la reclamación, en el marco del artículo 17, número 3 de la Ley 20.600, es un reclamo en contra de una resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente, la 1275 del 4 de septiembre del 2019, que archivó nuevamente una serie de denuncias que los reclamantes han hecho contra el proyecto. Y digo nuevamente porque esta parte ya ha estado sentada acá hace 2 años, el 2017, haciéndose cargo en este mismo rol por una denuncia fundada en los mismos incumplimientos. Es decir, esta es una segunda denuncia que la Superintendencia de Medio Ambiente archiva de buena manera y fundadamente, como lo acreditaremos, ¿ya? El matiz sí es que el año 2017 pidieron directamente que se formule cargo, me representaba, y en esta reclamación lo desconocemos, solamente están pidiendo que se sigan las indagaciones adelante. Entendemos que en el contexto de la reciente sentencia de reemplazo dictada por la Corte Suprema, que dejó sin efecto una sentencia de este ilustre tribunal. A modo de ordenar mi exposición, voy a hacer algunos comentarios generales para posteriormente ingresar ya a los argumentos de fondo de la reclamación. Lo primero es señalar que mi representada el año 2016 presentó un estudio de impacto ambiental a la entonces Comisión Regional del Medio Ambiente de Biobío, evaluando nuestro proyecto, ¿ya? Mi representada lo evaluó a través de un estudio de impacto ambiental, que es el mejor estándar para evaluar un proyecto en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y eso fue aprobado el año 2007 a través de la resolución exenta 176, y después de eso el proyecto empezó a operar el año 2012, o sea, lleva 7 años operando en la zona. Y esa evaluación ambiental se construyó y se elaboró para un proyecto y un complejo en su capacidad máxima de 700 megas. Es decir, estamos hablando de un proyecto, y esto es relevante porque va a ser uno de los argumentos medulares que vamos a desarrollar después. Estamos frente a un proyecto o un complejo donde los impactos ambientales se definieron para una generación de 700 megas, donde las medidas de mitigación y compensación están estructuradas para un funcionamiento de 700 megas. ¿Ya? En ese contexto, y lo acreditaremos en el presente alegato, obviamente mi representada jamás ha incumplido ese permiso ambiental, porque por una parte nunca ha superado en todos estos años la máxima de potencia de 700 megas, siempre ha estado a la baja, ni tampoco los impactos ambientales generados han superado los impactos que se evaluaron en su minuto del 2007. Por tanto, mi representada, y lo vamos a justificar, siempre se ha cumplido el permiso ambiental. Ahora bien, volviendo un poco a los denunciantes, hay que entender que las primeras denuncias empezaron en el 2016, ¿ya? Es decir, estamos hablando ya, del tercer año aproximadamente, hace 3 años que se está denunciando de manera reiterada.
por parte de los reclamantes las mismas denuncias. Y en ese contexto mi representada ha sido objeto de procedimientos de fiscalización, requerimientos de información de manera reiterada. Ha sido objeto de procedimientos sancionatorios. No es cierto lo que dijo el recurrente. La primera denuncia del 2017 generó un procedimiento sancionatorio contra mi representada por ruido. Mi representada se hizo cargo de ello en un procedimiento donde presentó un programa de cumplimiento. O sea, las denuncias no es que hayan estado congeladas. También ha sido objeto de un procedimiento sancionatorio el año pasado a solicitud por instrucción de este mismo tribunal, ¿ya? Donde además se limitó su potencia por un año, con un perjuicio tremendo, por una sentencia que a favor nuestro en el sentido de que la Corte Suprema la dejó sin efecto. Por tanto, todo este tiempo, todos estos años, digamos, la Superintendencia ha hecho su trabajo desde el punto de vista de hacer las investigaciones pertinentes que han derivado en ¿qué? Que mi representada en 2 oportunidades ha sido notificada de 2 resoluciones de la Superintendencia, el 2017 y este año, de archivo de todas las denuncias de manera correcta y bien fundamentada. En ese contexto, y lo vamos a ir justificando, también desde los argumentos generales, en todos estos años mi representada se ha preocupado y se ha ocupado no solamente de entregar toda la información, también de generar toda la información necesaria para descartar estos incumplimientos. Es decir, existe una pertinencia, como bien se señaló, el año 2010, que obviamente anterior a las denuncias, que, como lo diremos, está bien y suficientemente motivada. También existen informes técnicos que se entregaron en el marco del procedimiento sancionatorio, el segundo, que se inició, que estuvo vigente por más de un año, ¿ya? También hay resoluciones de interpretación del Servicio de Evaluación Ambiental, de interpretación, amparado en su competencia legal. Y además hay informes del servicio también favorable en el marco de la investigación normal de lo que es un proceso de elusión o un potencial proceso de elusión. A contrario censo, haciendo un poco, contrastando esta postura que ha tenido mi representada de aportar, la verdad es que los reclamantes han tenido una situación, un estándar probatorio bastante cómodo. ¿Por qué? Porque se han limitado durante estos 3 años, habiendo tenido un procedimiento sancionatorio en curso, habiendo tenido procedimiento de fiscalización abierto, a decir que hay diferencia. Nada más, netamente, a decir que hay diferencia. Pero la pregunta de fondo, ¿qué sentido ambiental tiene eso? Esa diferencia desde el punto de vista, ¿se han preocupado de entregar algún informe que diga que esos sí son cambios de consideración o que una modificación de proyecto debe entrar al sistema? No han aportado nada, ¿ya? Lo que nos parece bastante poco serio. De alguna manera, el actuar de los reclamantes se ha caracterizado por 2 elementos. Siempre reclaman judicialmente menos de los hechos denunciados, o sea, denuncian 10 y reclaman 2. Parece que hay ciertos incumplimientos que tienen más interés para ellos. Y por otra parte, solamente se han limitado a reportar diferencias de papel, de descripción de proyecto, que obviamente tienen su respaldo con los debidos actos administrativos, ¿ya? En ese contexto la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué tiene sentido de formular un cumplimiento si las modificaciones de proyecto tienen actos administrativos que lo respaldan? Ninguno, como lo veremos, no tiene sentido. Y por eso la Superintendencia ha, en 2 oportunidades, archivado estas denuncias. Ahora, entrando al argumento ya de fondo, lo primero que quiero plantear, y sobre todo por el tiempo transcurrido, es que mi representada ha dado cumplimiento siempre a la Ley 1300 desde el punto de vista de cómo ha desarrollado los permisos de su proyecto. Es decir, mi representada ingresó el 2007, y lo que quiero decir en el fondo es que mi representada siempre ha ocupado las ventanillas ambientales para poder desarrollar su proyecto. ¿Y cuáles son estas? Mi representada ingresó al sistema, un estudio de impacto ambiental, el año que fue calificado el 2007, posteriormente también evaluó su línea de transmisión, ingresando al sistema, posteriormente también evaluó el año 2010 el depósito de ceniza de la central, siempre ingresado al sistema de evaluación ambiental, dando la cara al sistema, al instrumento de gestión. Y cuando son modificaciones menores que no ingresan al sistema, también lo ha hecho. Ha ido al órgano competente correspondiente, el año 2010, hace más de 10 años, en este caso a la Comisión Regional del Biobío, a decir, sabe que tengo una determinada modificación que quiero hacer, que obviamente, justificándolo, y así lo vamos a acreditar, no requiere entrar al sistema, y obtuvo un procedimiento favorable. Mi representada, con total transparencia, ha actuado en el desarrollo de su proyecto, ¿ya? Y, entre paréntesis, siempre ha dado, no es la primera vez, obviamente este proceso sancionatorio último terminó por requerimiento por lo resuelto de la Suprema, pero ya ha sido, el año 2013 también fuimos absueltos por la Superintendencia, hemos dado cumplimiento a la norma de termoeléctrica, o sea, ha tenido un buen comportamiento de cumplimiento. Y por otra parte, no solamente evaluó, ingresó al sistema, como recién lo mencioné, sino también evaluó un complejo para 700 megas, para una potencia máxima de 700 megas. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los impactos ambientales significativos que gatillaron la estructura del estudio y las medidas de compensación están estructurados para ello. Y solamente para efectos de acreditar eso desde la mirada de la estructura de la RCA, si nosotros las revisamos, está acreditado
que, desde el punto de vista de la descripción de proyecto, el considerando 3.1 o el 3.4, describen el proyecto como un complejo para 700 megas, efectivamente con 2 unidades de 350, pero para 700 megas. Del punto de vista, por ejemplo, del impacto ambiental, de los impactos ambientales evaluados, me puedo ir al considerando 4.2.1, en materia de emisiones atmosféricas, que son atingentes a lo que se está discutiendo. Las tablas 2 y 13 dan cuenta de que los impactos en emisiones están evaluados para ambas unidades, siempre, considerando el escenario más favorable de producción, que son 700 megas. En materia de residuos, el considerando 4.2.3, también lo que hace es evaluar la elaboración de residuos para las 2 unidades, ¿ya? En materia de medidas ambientales, por ejemplo, en materia de emisiones, el considerando 4.2.1, lo que hace es, por ejemplo, establecer medidas de compensación y mitigación para ambas unidades, precipitadores electrostáticos para ambas unidades, ¿ya? Sistema de combustión de baja emisión de NOx para ambas unidades. Y lo mismo desde el punto de vista del seguimiento ambiental. Siempre se ha considerado la evaluación para ambas unidades. Bueno, y la pregunta entonces es, si tenemos un proyecto que está estructurado para 700 megas, que todo este tiempo ha funcionado a mucha menor capacidad, y que los impactos ambientales también han funcionado a menor capacidad, ¿cuál es el sentido ambiental de reiterar y reiterar y reiterar un incumplimiento? Es una discusión de fondo que los reclamantes nunca han querido tener y nunca la han planteado. Desconocemos la razón, pero nunca la han planteado. Siempre se han ido por este incumplimiento de papel, por llamar de alguna manera, pero no han aportado ningún antecedente de fondo que diga lo contrario. Un segundo argumento es la plena discrecionalidad que tiene la CMA, y queremos desarrollar este argumento ya que nos parece muy atingente en el contexto de lo que plantea la reclamación. La reclamación le dice, acá la superintendencia no ha motivado su resolución. Acá lo señala, lo que ha hecho la superintendencia es constatar incumplimiento y no hacer nada. Nos parece injusta esa apreciación porque durante 3 años, y esto ya es más allá de lo jurídico por sentido común, se han generado una serie de antecedentes cada vez mayores para acreditar y justificar que no existen incumplimientos. Es solamente, yo podría comparar el archivo del 2017 con este actual archivo, y obviamente hay mayores antecedentes que lo justifican, porque se han ido generando a lo largo del tiempo, ¿ya? Y esos 2 archivos, si uno los revisa, este último, bueno, tiene más antecedentes de los que me voy a referir y que está resuelto el archivo, que justificaron el archivo respectivo. No es que acá, durante todo este año, se ha estado de brazos cruzados, por alguna manera, ni esta parte de la superintendencia. Acá hay antecedentes concretos que voy a ir describiendo. Pareciera que los reclamantes entienden que la superintendencia es como una especie de buzón de formulación de cargos que hace la denuncia y tiene que automáticamente formular cargo. Ni la doctrina, ni la jurisprudencia de este tribunal, ni la jurisprudencia de la Corte Suprema valían esa postura. Es decir, por citar, por ejemplo, un concepto de denuncia del autor español Agustín García Ureta, dice que el mero ejercicio del derecho de denuncia, que de forma general asista a cualquier ciudadano, no implica que de manera automática haya de proceder a la actuación de la inspección. No se gatilla de manera automática. Lo mismo respecto de, por ejemplo, la normativa de la ley orgánica de la superintendencia, artículo 47. ¿Qué dice el artículo 47? Dice que la superintendencia de medio ambiente tiene plenas competencias para analizar las denuncias y ver el mérito y su seriedad. Mérito y su seriedad. Por tanto, si la denuncia no tiene mérito, no es seria, se puede archivar. Y eso es totalmente apegado a su norma. Siguiendo los criterios, por ejemplo, de la Corte Suprema, en la causa 31340 del 2016, dice que con la sola denuncia no surge un procedimiento sancionatorio, toda vez que en virtud de las facultades de las que está revestida la Administración, puede decidir no iniciarlo, cuestión que se ve ratificada en el artículo 47, ratifica la norma. Y si nos vamos a la reciente sentencia de reemplazo que dejó sin efecto la reclamación, que hizo en efecto la sentencia de este tribunal, que muchas veces cita los reclamantes de su reclamación, el sentido es exactamente el mismo. Lo que hace la sentencia de reemplazo no es nada distinto. ¿Qué dice? Dice que se acoge la casación para el solo efecto que la CMA continúe con el procedimiento administrativo de fiscalización, debiendo dicho organismo agotar las diligencias de estudios técnicos que se han elaborado en 3 años, con el fin de dilucidar la efectividad de las denuncias, y si ellas, de ser efectivas, dice el fallo, pueden construir infracción. O sea, obviamente si no son efectivas no hay infracción nomás. Y eso es lo que ha hecho durante el tiempo la superintendencia. O sea, el fallo de la sentencia de reemplazo no dice nada distinto a la lógica de lo que es una denuncia y a las competencias de la superintendencia. Por tanto, creemos que la superintendencia en este sentido ha fundamentado muy bien el archivo de su denuncia. El tercer argumento, ya entrando al fondo, es que la interpretación que hacen los reclamantes de la normativa ambiental es bastante rígida, por decirlo de alguna manera. ¿En qué sentido?
en que ellos, por ejemplo, citan el artículo 24 del inciso final, donde, si uno lo ve en la vicepresidenta, lo que señala es que el titular del proyecto, durante la fase de construcción, debe someterse estrictamente al contenido de la resolución de calificación ambiental. Bueno, obviamente eso es de sentido común, es lógico. Todos los proyectos deben cumplir el permiso ambiental. Pero lo que olvidan los reclamantes es que los proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental pueden ser modificados, ¿ya? A modo de ejemplo, si yo tomo los dos incumplimientos, por una parte, que en la central Santa María se ha instalado un equipamiento diferente, nuevamente los reclamantes plantean que esta diferencia, plantean literalmente que hay una diferencia, pero no analizan por qué esta diferencia o cuál es el impacto o efecto ambiental que esta diferencia tiene. O sea, da lo mismo si la turbina de una central es marca Siemens o General Electric. Lo importante es que el impacto ambiental que produzca se ajuste al permiso, ¿ya? Es tanta la falta de argumento que incluso de manera reiterada y ya la verdad que ya no se sostiene, nuevamente meten el tema que lo han hecho permanentemente de que esto se asimila a Bocamina. No tiene ninguna relación con Bocamina. Bocamina fue un proyecto distinto que fue sancionado por el tribunal por sobrepasar su permiso ambiental, cosa que mi representante no ha hecho, ¿ya? Si vuelvo también al tema de los equipos, lo mismo, apela a que hay diferencia de equipo, sin hacer un análisis ambiental. El tema de fondo, ¿cuál es? Es que los reclamantes se olvidan, como lo dije, de que una de las características del sistema de evaluación de impacto ambiental y de los proyectos o actividades que se evalúan ahí es que son dinámicos, pueden modificarse, ya sea porque los componentes del medio ambiente van cambiando y pueden generar que el permiso ambiental cambie, como el artículo 25.15, por ejemplo, o porque los mismos proyectos hacen ampliaciones, incorporan tecnología, que incluso ambientalmente puede ser mucho más eficiente para reducir impacto y que obviamente hace coherente que estos sufran modificaciones. Incluso de la naturaleza jurídica de la resolución ambiental, también es una autorización de funcionamiento que está estructurada y permite que ésta se adapte a las circunstancias de hecho que van evolucionando, cambiando, lo ha reconocido la Contraloría. Por tanto, acá lo que se ha analizado y donde se ha concentrado el análisis del archivo es que todas estas diferencias tienen su explicación desde el punto de vista del instrumento de gestión, que son modificaciones de proyectos que no ingresan al sistema, ya sea por respaldos o actos administrativos existentes hace 10 años, como los análisis que el órgano competente, por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental, ha hecho a la fecha, ¿ya? En definitiva, si nosotros nos vamos al artículo 8 de la ley 1300, dice que los proyectos de actividades o sus modificaciones, por ejemplo, ahí está el reconocimiento normativo que pueden modificarse, deben ejecutarse previa evaluación. El artículo 2, letra G de C40, también reconoce el concepto de modificación de proyecto. Y ahí están los criterios para determinar cuándo un proyecto es de consideración o no para ingresar al sistema. O la misma ley orgánica de la SUPER, al momento de investigar un caso de solución, también dice que tiene que pedir el informe al Servicio de Evaluación Ambiental. La verdad que esa solicitud no es decorativa, es para que el Servicio de Evaluación Ambiental diga si esa modificación requiere ingresar o no, ¿ya? Por tanto, acá los reclamantes plantean una rigidez que no tiene sentido, que desnaturaliza el sistema y que lo hace impracticable. Ahora bien, yendo a los argumentos de fondo que mi representada ha acompañado a lo largo de todo este tiempo, me gustaría dividirlo en 4 puntos. ¿Cuáles son los antecedentes que han llevado al archivo de la denuncia? Primero, antecedentes previos a la denuncia, como la ya referida consulta de pertinencia del año 2010. Segundo, informes técnicos que mi representada acompañó en el marco de un procedimiento sancionatorio que se inició a requerimiento del tribunal, que estuvo vigente por más de un año, informes técnicos que también descartan. Tercero, una resolución de interpretación del Servicio de Evaluación Ambiental. No es una mera pertinencia, es una resolución de interpretación que también descartó que estos cambios de consideración, en el fondo, requieren ingresar al sistema. Y por último, obviamente, el informe del Servicio de Evaluación Ambiental, que siguió la misma línea, que concluyó en 2 oportunidades, como lo dijo la superintendencia, que las modificaciones de proyecto no requerían entrar al sistema. Respecto a la consulta de pertinencia, como bien lo señalé, y fue directriz de mi representada en el sentido de que siempre ir la ventanilla donde corresponde. Lo que se estimó el año 2010 es que se iban a hacer cambios a la chimenea al proyecto evaluado, y esos se estimaron que no eran de consideración, que eran cambios que no requerían entrar al sistema. Entonces se ocupó la herramienta, hasta ese minuto reconocida por la Contraloría, y hoy día ya reconocían el DC40, que es la consulta de pertinencia ante el órgano competente. Y esa pertinencia es una pertinencia que no es una mera carta, como se ha querido reflejar acá. Es una pertinencia que tiene un análisis de fondo, que tiene un anexo de fondo con modelaciones, ¿ya?, hechas con la misma herramienta AERMOD,
que fue considerado durante la evaluación ambiental por una empresa seria como Algoritmo, que hizo las modelaciones para justificar la decisión que posteriormente fue de la Comisión Regional de Biobío hace más de 10 años. Y estas modelaciones, que están en el anexo, son parte del expediente, incluso se ponen escenarios modelados. Tiene 2 escenarios. Uno, con el complejo Santa María en su plenitud, con las 2 unidades, e incluso sumando Bocamina como fuente modelada. Y después un segundo escenario que de alguna manera señalaba y daba cuenta de los cambios de estas obras de chimenea, modelaciones que concluyeron claramente que esas modificaciones no eran de consideración, no necesitaban ingresar al sistema. Me parece injusto que aquí, de manera liviana, se diga que esa pertinencia no contenía información fidedigna. Nos parece injusto que un fallo en su momento lo dijo, sin analizar el fondo de esta modelación. Porque este fallo que fue dejado sin efecto hizo una insinuación, pero sin analizar el fondo de esta modelación, lo que nos pareció en su momento una responsabilidad, y viene a esta parte la Corte Suprema lo dejó sin efecto. En definitiva, digamos, es una consulta de pertinencia que concluye y que deja en claro, y así lo dice la Comisión, que las obras de esta modificación de chimenea no son cambio de consideración. Ahora bien, el segundo antecedente de informe que trabajó esta parte en el marco del sancionatorio que estuvo en curso por más de un año y que la superintendencia muy bien ponderó, son 2 informes técnicos que fueron claves también para descartar la configuración de cumplimiento. Uno del EULA de la Universidad de Concepción, que acompaña todas las auditorías independientes y que concluye que no hay incumplimiento. Y por otra parte, un informe específico que se hizo del DICTUC. Y ese informe, ¿por qué se elaboró? ¿Por qué se estructuró? ¿Qué objetivo tuvo? Reafirmar, por una parte, y establecer de manera, a través de nuevas modelaciones, que todas las modelaciones de la pertinencia que injustamente se cuestionó fueron realizadas de buena manera, de manera robusta. Y además dar cuenta que la operación del proyecto a la fecha, al funcionar a menor capacidad, no ha aportado mayores impactos ambientales que el evaluado. Es decir, es un informe que de alguna manera en el proceso anterior lo tuvimos que presentar para efectos de cerrar esta injusta imputación que se nos hacía a un acto administrativo emitido hace más de 10 años. Y ese informe, ¿qué fue lo que desarrolló? 3 actividades. Primero, modeló nuevamente 2 escenarios. Uno, siempre en la peor condición, un escenario de funcionamiento con las 2 unidades, y posteriormente modeló los cambios que en su minuto se anunciaron en la pertinencia. Y esa modelación nuevamente reiteró y concluyó que las concentraciones de todos los contaminantes modelados no cambian significativamente a modificarse, a realizarse estas modificaciones. Por tanto, el DICTUC validó la modelación de la pertinencia del 2010. ¿Qué otro ejercicio se hizo? Que fue súper útil. Comparar las emisiones máxicas, o sea, el total de emisiones que el proyecto puede generar, con las reales. La verdad que fue un buen resultado. Quedó claro que las emisiones reales son mucho menores que las emisiones máxicas que fueron evaluadas. Por tanto, queda constancia que el proyecto está generando menos impacto para el que fue evaluado. Está dentro del paraguas de la RCA. Solamente algunos datos, o sea, estamos hablando que en material particulado bajó de 936 toneladas al año a 29,5. Esto es una reducción del 97% de impacto. En materia de SO2, una reducción de 84% de impacto. En materia de NOx, una reducción de 78% de impacto. O sea, está claro que desde el punto de vista, y este es el corazón de la discusión ambiental que los reclamantes nunca han querido tener, desde el punto de vista de los impactos ambientales, acá jamás se ha sobrepasado el permiso ambiental. ¿Ya? Y por eso el Servicio de Evaluación Ambiental dice lo que ha dicho, digamos, de manera reiterada. Y la tercera actividad es comparar también alguna diferencia desde el punto de vista del análisis de emisiones en relación a variaciones de carga. Por ejemplo, está bien, si hubo 350 y se sobrepasó a 355, de alguna manera contrastar ese funcionamiento, y la verdad que el resultado es el mismo. O sea, independiente que haya diferencia de carga entre 350 y 370, las diferencias estadísticas son muy poco significativas. ¿Ya? Aumentan un poco en NOx, pero en SO2 materia particulada un aumento, y ese de NOx es muy bajo, o sea, por bajo el permiso ambiental. En síntesis, lo que concluye el DICTUC, y lo leo textual: las modificaciones de las dimensiones de la chimenea del proyecto no conllevan variación a los impactos de calidad del aire originalmente estimados en el EIA, y en la mayoría de los casos, dichos impactos disminuyeron en magnitud. Por tanto, este es un informe técnico que despeja cualquier duda en materia de evaluación ambiental de emisiones. Y obviamente fue aportado por esta parte para fortalecer, enriquecer y preocuparse y ocuparse de despejar la discusión o cualquier duda que pudiese haber sobre la consulta de pertinencia.
El tercer antecedente que también sirvió para despejar el tema fue la resolución de interpretación del Servicio de Evaluación Ambiental que se dictó a propósito de gestiones que hizo la Superintendencia de Medio Ambiente en los procesos de fiscalización. Mientras estaban abiertos los procesos de fiscalización, requirió a la Superintendencia un proceso administrativo de interpretación de RCA. Esto no es una pertinencia, es un proceso interpretativo en el marco del artículo 81, letra G, es decir, plena competencia del SEA y vinculante para la superintendencia. Y ahí discutió e interpretó el SEA y fundamentó su resolución en la lógica que venimos diciendo, o sea, en el sentido de que lo que dijo el SEA es que estamos frente a un proyecto que está evaluado para 700 megas, que cualquier diferencia entre 350 y 55 desde el punto de vista de los impactos ambientales no tiene ninguna importancia porque el proyecto puede producir mucho más de lo que está generando. Y ha sido un argumento bien interesante al señalar que debe tenerse presente que el sometimiento de una actividad o proyecto al CBA, esto es interesante, debe tener un sentido y reportar algún beneficio concreto en términos de prevención de impactos ambientales. Es decir, el SEA tiene que preocuparse efectivamente que los proyectos que ingresan tienen que ingresar sus modificaciones para prevenir impactos ambientales. Situación que la especie no se configura, dice el SEA, toda vez que el proyecto evaluado y aprobado está contemplado en un permiso ambiental para 700 megas. Y por tanto concluye que cualquier cuestionamiento que se quiera hacer a las diferencias no tiene sentido ambiental, porque no son de consideración. Y por último, en el marco del procedimiento sancionatorio que ya me referió varias veces, donde efectivamente el SEA cumpliendo con un mandato que su propia ley orgánica le dice, cuando investiga un caso de elusión, pide informe al SEA. ¿Cuál es su opinión? ¿Ya? Más allá de lo que plantean los reclamantes en su reclamación de que si esto es vinculante o que las pertinencias no son vinculantes, las pertinencias no son decorativas. Es decir, es un informe que el Servicio de Evaluación emite en cumplimiento de una norma legal y ese informe tiene que ser ponderado. Y tiene que ser ponderado de manera coherente. Y en el procedimiento sancionatorio, en 2 oportunidades, yo creo que hay pocos sancionatorios que tengan 2 veces el mismo procedimiento, en las 2 oportunidades sigue la misma lógica. Lo que dice el SEA es que acá no tiene sentido que los incumplimientos, o sea, las diferencias que se pretenden levantar, no, si uno los considera como una modificación de proyecto, no son de consideración y por tanto no requieren ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y por último, muy breve, creemos, y ya lo he dicho, lo he insinuado, pero prefiero cerrar el alegato con eso, creemos que los reclamantes no han cumplido seriamente con su carga procesal de probar los incumplimientos ambientales. O sea, los reclamantes han dicho que hay diferencias de papel, pero no han podido probar que nosotros hemos incumplido el permiso ambiental o que hemos generado, por ejemplo, más de 700 megas, que no es el caso, y tampoco han podido probar que los impactos ambientales del proyecto son mayores a los que fueron evaluados, son mucho menores. Y eso está acreditado a través de una serie de informes técnicos. En definitiva, por tanto, solicitamos que este ilustre tribunal rechace la reclamación presentada por Andrés Durán en representación de un sinnúmero de personas. Muy bien, por concluido su alegato. Muchas gracias. A continuación, invitamos a las partes a hacer las aclaraciones de los puntos de hecho que estimen convenientes, recalcando que son solamente aclaraciones sobre aspectos de hecho y no la oportunidad de rebatir respecto de sus respectivos alegatos. La reclamante. El documento interpretativo de la carta al SEA. Este documento fue importante porque señaló que se le pide la interpretación al SEA sobre los megawatts que había señalado Colbún en su RCA, en la 176, porque nunca dijo si eran brutos, netos. Entonces, como no se entendió, fue la interpretación del SEA la que permitió saber a qué se referían. Y respecto de esto, esta misma interpretación señala que la segunda unidad no podía venir por 350, porque tenían un permiso para 700, pero con 2 unidades. Dice que la segunda tenía que venir por menos. Por lo tanto, eso logra que no se construya la segunda unidad, que le faltó decirlo al colega. Segundo, la carta de pertinencia. La carta de pertinencia, a la que yo me hice referencia, y también ambos alegatos, tiene un defecto, y este defecto es que la modelación de emisiones que proporciona Colbún efectivamente se hace con el modelo ERMOD, pero la guía de las impacto ambiental establece que el modelo que se debe utilizar es el CARPAF. ¿Por qué? Porque es un modelo a largo alcance, de ahí a que no nos convence y no es el correcto ni el adecuado. Por otra parte, esta carta de pertenencia se obtiene con equipos distintos a los que están construidos. Y por último,
solo hace referencia a la chimenea, no a los equipos. Y por último, tantas veces señalado por el colega respecto de la falta de pruebas, señoría, son los vecinos los que tuvieron que hacer esta denuncia para protegerse en circunstancias que existe la SMA como con el mandato de haber hecho esto, y quieren más encima que nosotros aportemos o consigamos recursos para hacer modelaciones de emisiones o estudios técnicos. Son gente humilde. Por lo tanto, encontramos una falta de respeto señalar acá que o exigirnos pruebas de carácter técnica en circunstancias que todas las pruebas están a la vista. Ni siquiera hubo que recabarlas. Las conseguimos con recursos de protección, donde se informaba al sistema, al coordinador nacional una cantidad de megas, luego al CEA otras megas, luego a la SMA otros. Por lo tanto, al final tuvimos que de todos estos documentos nosotros obtener esta nebulosa que es la RCA de Colbún. Por lo tanto, encontramos una falta de respeto que venga a pedir más pruebas. Están todos ahí. Eso es todo. Gracias. ¿La SMA? Sí, respecto a lo que acaba de indicar respecto a los pronunciamientos del Servicio de Evaluación Ambiental, efectivamente hay que aclarar que el modelo utilizado es considerado por el Servicio de Evaluación Ambiental como el modelo idóneo en este caso, tanto porque en general lo considera adecuado como respecto a este caso específico. Es el Servicio de Evaluación el que ha ponderado eso. Y además, sin perjuicio que de la pertinencia se realizaban cuestionamientos respecto a que no existía toda la información, esta respuesta a la consulta de pertinencia fue validada por el Servicio de Evaluación tanto en el pronunciamiento del 2018 como el 2019. En ambos hace referencia a la pertinencia y indica que las nuevas modelaciones realizadas respaldan las modelaciones anteriores y por lo tanto vuelve a insistir en que no habrían cambios de consideración. Solo eso. ¿Rectificaciones de hecho? ¿El tercero? En relación a la interpretación, solamente mencionar que no es correcto lo que señala la reclamante en el sentido que la declaración de interpretación tiene dos partes. Efectivamente, una discusión de interpretar que una herramienta legítima de si es potencia nominal bruta, que la recién declara, pero la segunda parte es muy clara en descartar que no hay, que las modificaciones planteadas no requieren que sea el sistema, tanto así que dice que lo que uno puede hacer es pasar los 700, o sea, llegar a 750 megas, pero pasar de 350 a 355 no tiene ninguna incidencia ambiental. Y respecto a la pertinencia, la verdad que volver a discutir el tema de su contenido, nosotros sostenemos y lo mantenemos de que esta es una pertinencia que se hizo modelaciones por una empresa seria, que tiene su sustento normativo y que además fue reafirmada por el TICTUC. No es que esto no hay que verlo aislado. Aquí se entregó prueba adicional que ratifica la pertinencia y además hay informes favorables del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, discutir si el equipo es distinto desde el punto de vista ambiental no tiene sentido. Y solamente la última prevención desde el punto de vista de calificar una falta de respeto, la verdad que nunca ha sido la intención de mi representada. Entendemos el contexto de los pobladores, pero también creemos que al imputar un supuesto incumplimiento de un proyecto también hay que ser serios. Y esa seriedad implica con hacer un mínimo análisis de fondo en el marco de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental. Nada más que eso. Y con información que además es información pública. Toda la información esta es pública. Está en la página del CEA. Eso. Muchas gracias. Habiendo entonces hecho todas las aclaraciones de los puntos de hechos pertinentes, en función del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal pasará a formularle preguntas a quienes han comparecido en esta audiencia. Ministro Retamal. No tengo preguntas. A mí me queda solamente una cosa en cuestión, que tiene que ver precisamente con las aclaraciones que ustedes han hecho al final de la audiencia. Por lo tanto, les dirijo la pregunta a los tres abogados, siéntanse libres de responderla. ¿Esta pertinencia del CEA aborda la ampliación de los equipos para la generación y el cambio de las dimensiones de la chimenea, o solamente aborda los cambios en la dimensión de la chimenea y las consecuencias que tendría este cambio sobre la calidad del aire? Lo que aborda la pertinencia específicamente es los cambios de la chimenea, además de cuestiones que no tienen relación con esta causa.
Sin perjuicio de ello, el Servicio de Evaluación Ambiental luego, en pronunciamientos posteriores, no de pertinencia, claramente dentro de respuesta a los requerimientos que hace la superintendencia, sí no solo las modificaciones de la chimenea, sino la relación que tiene las modificaciones con la chimenea considerando el aumento de potencia. Se hace este requerimiento expresamente en virtud del fallo anterior de este ilustre tribunal y ante ello vuelve a descartar que estemos ante un cambio de consideración. La respuesta está en el considerando 15. Okay. Solamente contempla las chimeneas, no los equipos. Señor Montoya, ¿usted quisiera agregar algo? La pertinencia que tengo acá es clara. Efectivamente, el título se llama Cambio dimensional de chimenea. Se aborda esos cambios en el marco de toda la lógica del proyecto. O sea, más allá de describir un equipo más, un equipo menos, lo que se evalúa y se modela en dos escenarios, como bien lo dije, es el contexto de esa modificación con los impactos que potencialmente pudiesen haber aumentado, que es claro que el SEA dijo que no. Por tanto, se evalúa el cambio en la emisión de la chimenea y además, otro tema que no discusión acá, que es la agua de enfriamiento. Perfecto. Muchísimas gracias por sus aclaraciones. No habiendo entonces más preguntas, se da por terminada la audiencia. Agradecemos a todos su comparecencia. Tengan muy buenas tardes.